gracias, Señor, y por tus atrios con alabanza, Padre. Te damos gracias por esta enseñanza. Te damos muchas gracias, Señor, porque todo lo que estamos aprendiendo es la capacitación, porque somos la generación que va a publicar que tú vienes, Señor. Gracias. Aleluya. En el nombre de Jesús por los presentes y por los que nos están viendo, Señor, a través de la señal, y por todos aquellos que estas grabaciones van a ser un legado de este hermano precioso para el mundo, por todo lo que él ha estudiado y lo que Dios ha plantado en su corazón. Él me decía algo muy hermoso y me decía: estoy viviendo los mejores tiempos de mi vida por estar compartiendo con ustedes. Amén. Es un privilegio para nosotros, es el privilegio. Y vamos a dar, nosotros somos una congregación, nuestros diezmos y ofrendas. Si tú no eres de la congregación y de alguna manera no te sientes cómodo, está bien, pero los que somos de casa, vamos a dar nuestros diezmos y ofrendas. ¿Les parece bien, Magdalena? Y conforme a la palabra de Dios, acuérdense que damos los diezmos y las ofrendas porque Dios ha querido cuidar de su casa. Amén. Él ha querido cuidar de su casa. Él es muy responsable con los siervos de Dios, con la congregación. Él mantiene esta iglesia para la gloria de Dios. Amén. A nosotros nos bendice y Él nos mantiene la iglesia para que nosotros podamos venir a aprender y reproducirnos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar muy poquito tiempo en eso, ¿está bien? Para poder seguir aprendiendo. Gracias, Señor. Voy a ir leyendo en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 8, desde el 7, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, pero no lo dé con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama, Dios se identifica con el dador alegre. Amén. ¿Quién es el dador más grande del universo? El Padre Celestial, que dio a su único hijo para morir por nosotros. Y luego dice: amén. Y poderoso es Dios, repitan, y poderoso es Dios. Otra vez, ¿y qué? Poderoso es Dios, publíquelo. Y poderoso es Dios para hacer que abunde, di que abunde, que abunde en nosotros toda gracia después de dar, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, díganle a su vecino, en todas las cosas, y luego dice, todo lo suficiente. Amén. Ese es un hermoso testimonio, ver cómo ellos dos eran hijos de dos huérfanos. Y cómo llegaron a estar en la universidad, a dar carreras a sus hijos. Todos sus hijos tienen carreras, profesiones. Tienen una hija que es pianista profesional, pianista de alto rango, es así, pianista, graduada, titulada, sus hijos. Imagínense, y ellos son la primera generación, o sus padres ya eran cristianos. No, ya eran cristianos. Y debo decirles que hermana Graciela, esposa del hermano Aristides, ella nació en Israel. ¿En qué parte? En Haifa, Israel. Así que aquí tenemos a una israelita de nacimiento. Amén. Aleluya. Y también ella, su ascendencia, ¿son de dónde? ¿De los dos? ¿De qué país sus padres? Armenia. Son armenios, déjenme decir. Ella habla armenio perfecto, es su primer lengua. Luego la voy a pasar para que nos diga algo en armenio. ¿Les gustaría oír algo en armenio? A ver, Graciela, póngase de pie, denle un aplauso. A ver, Graciela, adelante para acá. Qué lindo tener a alguien, y ella es muy educada, ella también es pianista. Son muy humildes, eso es lo que tienen, son muy humildes. Así que quisiera que le dijera que Dios va a suplir todas nuestras necesidades. Aleluya. En su idioma natal. A ver, vamos a escucharlo, porque en el cielo es una sola lengua, pero aquí vamos a oírlo en armenio, que Dios va a suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aleluya. Denle un aplauso, por favor, Daniel. Vamos a orar por nuestros diezmos y ofrendas. Señor, te damos gracias porque tenemos el honor de dar y de participar con el Dios que nos ha dado todo, Señor. Gracias te damos. Ahora diga, yo declaro, conforme a tu palabra, que poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia,
a fin de que, teniendo todo lo suficiente, abundemos para toda buena obra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Pasen por favor y den sus diezmos y ofrendas. Y ahora sí, hermano, por favor, puede pasar. Vamos, estamos empezando. Gracias, Señor. Bueno, prosiguiendo con el propósito fundamental y principal que nos ha reunido aquí, queremos decir que el libro Todo ojo le verá. Bueno, creo que han quedado 300, 400 de la tirada de 1000. No es nuestro propósito cobrarlo, es decir, lo estamos regalando nosotros, los que hemos soportado la parte económica con mis hijos. Pero queremos que, porque hay pocos ahora, se están haciendo las tramitaciones para traerlo de la Argentina, que pongan $3 a la iglesia los que quieran tenerlo y leerlo. Y se fijan $3 para que no sea un regalo y que prácticamente muchas veces se deje ahí nomás por estar. Así que lo único que les digo es que sobre el tema, este es un libro muy interesante, léanlo, y si no entienden algunas partes, por favor, vuelvan a releerlo, que van a encontrar sentido si es que a ustedes les gustan las cosas de la Biblia. Cuando me propuse escribir esto, les aclaro que por radio lo he hecho durante 3, 4 oportunidades formando ciclos allá en la Argentina. Y en ese entonces no estaba el libro, sino que eran apuntes que yo desarrollaba por la radio. Pero luego pensé en que no habiendo una literatura, porque yo he leído bastante sobre la Segunda Venida, de diferentes autores, pero no le encontraba, vamos a decir, un hilván, una correlación que nos llevara en el tiempo hasta el Armagedón, o sea, hasta cuando Cristo va a volver otra vez. Escuchaba a la gente que predicaba el Evangelio en mi juventud y demás, que Cristo va a volver. Hacían la diferencia, sí, de que el arrebatamiento es primero, el arrebatamiento de la iglesia, como dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, y en 1 Corintios, capítulo 15. Pero los muertos en Cristo, dice allí, palabras más, palabras menos, resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos, para estar con el Señor. Pero eso se tomaba y se confundía con la segunda venida de Cristo. Y son dos hechos, dos eventos separados. A mí, ¿cómo comenzar con el libro? A mí me parecía de que
tenía que tener alguna lógica, ¿no?, de cómo proyectar el libro, no con mi mente, sino con la palabra de Dios. Y encontré que me estaba tocando ese versículo del capítulo 24 de Mateo 15, en donde el Señor Jesús habla acerca de la abominación desoladora en los últimos tiempos, ¿no es cierto? Entonces allí, en Mateo 24, yo encontré que el Señor decía lo siguiente: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Cuando veas al anticristo en el lugar santo. Cuando ustedes leen el capítulo 24, van a encontrar que el capítulo 24 no está escrito para el pueblo gentil, porque ustedes van a encontrar después allí acerca de la gran tribulación por la cual va a pasar aquellos que vivan en esos días. Dice, ahora más hay de las que están encintas en el 19 y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y como acá después hace alusión a que los que están en Judea huyan a los montes, y todo esto que es la gran tribulación, me produjo en mí la sensación de que le estaba hablando al pueblo judío reunido de nuevo después de la dispersión universal en la época, un poco después de los macabeos. Y dije, bueno, Daniel dice que mismo Daniel. Desde el principio hasta el final del libro, el capítulo 12. Y que después, leyendo en el Apocalipsis, a mí el Apocalipsis, a mí me da la sensación que cuando Juan lo confinaron en la isla de Patmos, porque él estaba en Éfeso, él leyó a Daniel, estoy seguro, porque hay mucha terminología que si ustedes después analizan o piden que yo les indique, se las voy a indicar, pero hay muchas referencias que ponen en evidencia que Juan leyó a Daniel y que muchas de las cosas se completan a través de Daniel en el Apocalipsis. Y el Apocalipsis, leyendo a Daniel, se hace más claro. Entonces, concluyendo en esta parte, Jesús le sigue hablando a los judíos de la última semana de la profecía de 7 años que falta cumplir. Después vamos a ver, ¿no?, eso en sucesivas reuniones. Pero está hablando al pueblo judío. Por eso dice, vuestra huida no sea ni en invierno ni en sábado, ni en día de reposo, dicen otras versiones. Algunas denominaciones no cristianas
hacen énfasis en que nosotros nos reunimos el día domingo, pero hay, además de otras, yo me refiero a estas que hacen ellos hincapié, de que se está refiriendo al pueblo judío. El pueblo judío está retomando, ya tiene el culto de antes de los sábados. Estuvimos en Israel en el año 2000 y estábamos en un hotel así de 4 estrellas, grande, lindo, todo, pero el sábado no había ascensorista, no había nada, había que bajar y subir, estaba no sé si en el 4º piso y bueno, había que bajar y subir directamente por las escaleras, ahí no se mueve nada. Es decir, que ellos ya están volviendo a lo que es el culto judío. Entonces Jesús se está refiriendo a ellos, en el capítulo 24, no a toda la grey no judía. Eso por un lado. Pero a mí, para poder empezar a completar y condensar todo el proceso de la segunda venida, me decidí a hacerlo cuando encuentro que Jesús, en Mateo 26, 63, dice lo siguiente. Mas Jesús callaba en el juicio del Sanedrín, en el juicio de la crucifixión. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Recién cuando hice la introducción dije algunas cosas, que no habían visto los muertos, no habían visto nada. Pareciera que vivieran en otro país, le estaban preguntando si eran el Cristo. Yo le preguntaría a ellos qué hicieron. Hasta ese momento se estuvo predicando por más de 3 años. ¿Y qué le contesta Jesús? A eso voy. Estamos unas horas antes de la crucifixión. Estamos con posterioridad a esa oración en donde Jesús dice, Señor, si es posible, traspasa de mí este trance. Dios no le perdonó, siguió adelante, lo confortó con el ángel y ahora se encuentra frente al Sanedrín en su juicio de crucifixión. Y en vez de pensar en su juicio de crucifixión, le dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Ahora está sentado a la diestra del poder de Dios. Pero después dice, voy a bajar. Y viniendo en la nube del cielo. Hermano, lo dice antes de la crucifixión. Como a mí me impactó, yo le digo, esto que me impactó, que en vez de estar pensando en que en los dolores de la crucifixión, en lo que iba a pasar con él, en los sufrimientos que todavía tenía que soportar, está diciendo al mundo, pero volveré. Pero volveré. ¿Cómo podemos soslayar? ¿Cómo podemos esquivar que esa semejante declaración no tenga la consabida correspondencia en el pueblo de Dios de este tiempo? Hermanos queridos. Entonces dije, no, aunque yo no me considero nada, yo voy a escribir sobre la segunda venida de Cristo. Voy a escribir. Y así nació la idea. Y entonces dije, si hay que leer a Daniel, porque lo dice mi jefe, si mi jefe dice que va a volver, bueno, empecemos. Empezamos a leer. Y encontramos en Daniel, maravillosamente,
varios capítulos importantes. El capítulo 2, que vamos a hacer algunos análisis hoy. El 7, el capítulo 2 es el de la gran imagen, esta que está acá. Quizá borrosa para algunos de ahí. El capítulo 7, la visión de las 4 bestias. El capítulo 9, la de los tiempos, la profecía de las 70 semanas de Daniel, tan importante, de vez en cuando la habrán escuchado por ahí, pero que tiene un hondo significado en cuanto a los tiempos. Y tiene significado por los tiempos, porque la primera parte, hasta la 69, llegamos con justeza, con toda exactitud, a toda la prelación que corresponde a que 600 años antes, Daniel ya está diciendo que va a entrar el Mesías príncipe a Jerusalén, que después de entrar a Jerusalén va a ser muerto, mas no por sí. Y fíjense que entre la entrada de Jesús y su muerte no pasan nada más que 6 días, será. Pero eso está bien consignado en Daniel 600 años, 6 siglos antes. Primero la entrada de Jesús a Jerusalén y luego la muerte, mas no por sí. Y luego el pueblo de un príncipe que ha de venir, dice, y en su momento lo vamos a analizar, destruirá lo que vaticinó y profetizó Jesús, que no iba a quedar en Jerusalén piedra sobre piedra, a través del emperador de Tito, hijo del emperador Vespasiano, que luego de ocupar Jerusalén y que murieron más de 1.100.000 judíos, fue también emperador de Roma. Si se cumplió hasta allí, luego viene la última semana que está consignada acá en este trazo de 7 años, está en el libro. ¿Cómo no se va a cumplir también? Es el mismo profeta, es la misma revelación, es el versículo que sigue al primer proceso de su primera venida, el capítulo 9, verso 27. Todo el desarrollo del plan de Dios está en Daniel 9:24. En Daniel 9:24 nosotros tenemos el resumen más maravilloso del plan de Dios, mis hermanos. Un resumen que debiéramos analizar y que está en el libro consignado. Y miren ustedes qué dice, por ejemplo, el 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Tu pueblo quién es? El judío. Y sobre tu santa ciudad. ¿Qué es la santa ciudad? Jerusalén. ¿Pero para qué? Para terminar con la prevaricación y poner fin al pecado. Expiar la iniquidad. Para traer la justicia perdurable. Y sellar la visión y la profecía. Y luego ungir al santo de los santos. Gloria a Dios. Y no se queda ahí con la declamación, con la declaración, mis hermanos. Dice en el 26, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Y después de su entrada a Jerusalén, después vamos a hacer el análisis cuando lleguemos al capítulo 9. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, Jerusalén, y el santuario. ¿Quién es? El templo, el segundo templo, el que edificó Zorobabel, con Nehemías, Esdras. Y
su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahí hay un silencio. En el 27 dice, y por otra semana. Arriba no dice, por ejemplo, y después de las 62 semanas, dice en el 26, se quitará la vida al Mesías. Hay continuidad. Desde la semana 0, que es la orden para edificar la ciudad de Jerusalén, hasta la venida de Jesús, entrada triunfal para los católicos, Domingo de Ramos, para precisarla. 69 semanas, 173.880 días, todos continuos. Semana de 69 semanas de 7 años cada semana, lo cual hacen 483 años históricos. Años bíblicos. Años bíblicos. ¿Qué quiero decir con esto? El año bíblico, que figura en la Biblia, de 360 días. Ustedes saben que el año científico es 365, 6 horas y fracción. Meses de 30 días. Ustedes saben que por las cuestiones lunares y las vamos a decir, y las diferentes posiciones de la rotación de la luna hacen que las rotaciones lunares de 30 días no lo sean exactamente 30 días, sino que algunas veces, de acuerdo a la posición elíptica, puede ser 29 días, febrero, 28, 29, y se llama bisiesto cuando es 28, cada 4 años, ¿no es cierto? 31 días algunos meses, 30 días otros meses. El año, o sea, en la Biblia, y lo que quiero destacar es eso, en la Biblia figura 360 días para la rotación del Sol alrededor, la rotación de la Tierra alrededor del Sol. Y aunque es errónea desde el punto de vista científico, en la cantidad de días de estas 69 semanas, son 173.880 días también en los actuales calendarios. ¿De dónde salen los 30 días? Del diluvio. Si ustedes se fijan en el capítulo 7 de Génesis y 8 van a encontrar allí toda la relación, y en el libro está detallado también. 30 días del mes, todos iguales, 360 días en el año, pero en los dos calendarios, el actual y el sabático o el hebreo, 24 horas. Maravilloso, ¿no es cierto? Que en ambos calendarios, comenzando con el mismo hecho de la salida de la orden dada por Artajerjes a Nehemías, hasta la entrada de Jesús a Jerusalén el 6 de abril del año 32, pasan 173.880 días. Luego, ¿para qué digo esto? Porque si se cumplió hasta la semana 69 la primera venida de Cristo, ¿cómo no voy a creer que la última semana también, que todavía no comenzó, 7 años va a tener nada más? El reloj profético está detenido en la semana 69 para dar paso al pueblo gentil. Más de 20 siglos hace que estamos. Pero cuando empiece a rotar de nuevo el calendario de las 69 a las 70 que se termina, va a comenzar con el pacto Israel-Anticristo.
y va a confluir después de los 7 años exactos con la presencia de Jesús física en el Armagedón. Bien, eso al capítulo 9. Pero en el capítulo 11, del 40 al 45, se nos refieren las 4 naciones fundamentales que van a intervenir en el Armagedón. Por eso quiero que ustedes lean especialmente Ezequiel 38 y 39, en donde habla claramente de que Rusia se va a venir, es el próximo evento que va a pasar, físico visto, sobre Israel, lo va a ocupar a Israel, porque va a ser rápido ese movimiento de los rusos. Pero en Ezequiel 38, 22, pero ustedes lean todo el capítulo, y el 39 van a encontrar que Rusia, o sea, Gog y los muchos pueblos contigo, que es la actual estructura soviética, no la estructura anterior que decía Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ya no está más eso. Son Rusia y muchos pueblos, los que van a venir al Armagedón y van a ser destruidos con fuego, azufre y granizo. Y yo les pregunto, ¿por qué nosotros no vamos a poder creer que esto va a pasar? Si es que creemos que Moisés anunció las 10 plagas y las 10 plagas se cumplieron. ¿Por qué no vamos a creer? Tenemos que creer. Rusia va a desaparecer. Y dice, al final del capítulo 39, que Israel, en un descanso, que después lo vamos a tratar de explicar, cuando tenga algo de fuerzas, va a despejar el camino de los transeúntes, dice, y por 7 meses va a limpiar los muertos de esa zona para que la gente transite. Tal va a ser la mortandad. Y en la cual Jesús se refiere en el 24, en el último versículo, como diciendo, allí donde se junte el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Como una expresión así resumida, en donde nosotros podemos ver la continuidad de la mente del Señor respecto de estos eventos que Él va a controlar con toda exactitud. Ahí cuando ustedes ven en Mateo 24, el último versículo dice, pero voy a leer el anterior, dice, porque como el relámpago que sale, el 27 estoy leyendo, de San Mateo capítulo 24, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Allí está hablando Jesús, en ese solo versículo, de los muertos de Gog en el camino de los transeúntes, llamado en el capítulo 39, camino de Amón Gog. Eso en cuanto al capítulo 11. Entonces, esta estructura la vamos a explicar y saben que ustedes lo van a comprobar. ¿Qué van a comprobar? Hoy vamos a hablar, aunque sea 10 minutos, sobre la gran imagen que soñó Nabucodonosor. La vamos a continuar un poco después, porque es muy importante. Porque hay gente que dice que Cristo ya vino. Yo he leído libros que dicen que las 10 naciones eran las 10 naciones o 10 regiones romanas de la antigua Roma. Otros hablan de otros
términos. El año pasado creo que acá decían que Cristo venía. O sea que no nos dejemos engañar. ¿Quién no nos deja engañar? La gran imagen. Esta gran imagen, hermano, es la que no nos deja engañar. Es como si usted dice, ¿qué hora es? Y usted hace así con el reloj y dice 9 menos 10. Y acá dice, ¿cuándo viene Cristo? Acá no, acá no, acá no. ¿Cuándo va a venir? Acá, cuando estemos en los pies ¿de qué? De hierro y barro cocido. Pero antes del hierro y barro cocido vino el Imperio Romano. Y antes del Imperio Romano vino el Macedonio. Y antes del Macedonio vino el Imperio Medo-Persa. Y antes del Medo-Persa vino el de Babilonia. Entonces hay un orden. No es que Dios hizo las cosas porque sí. Es como un reloj que miramos en la historia, que convergen hacia el Armagedón. Y que el pueblo de Dios puede ver y comprobar a través de la gran imagen del capítulo 2 de Daniel, que les invito a que lo lean detenidamente en sus casas. Qué importante que es la gran imagen. Miren, para los que saben de la Biblia, cuando José tuvo que interpretar al faraón sobre las 7 vacas flacas y gordas y las 7 espigas flacas y gordas, ¿quién le relató el sueño? El faraón mismo se lo relató. Sobre un acontecimiento que iba a suceder enseguida. Y José le dio la solución de edificar los alfolíes para que en el tiempo de la abundancia recolectaran para los tiempos de escasez. Pero acá sucede que Nabucodonosor se olvidó del sueño mismo. Allá se lo explicaron a José y José le dio la interpretación. Pero acá, si ustedes leen el capítulo de Daniel, van a ver que el rey se había olvidado del sueño. ¿Y saben por qué se olvidó del sueño? Para eliminar a los ateos, a los adivinadores, a los que andan muñequeando con las fechas e inventando cosas. ¿Qué pudieron inventar si se había olvidado el sueño? Y si no hay nadie que pueda saber, decían ellos, los adivinadores y los magos de Babilonia. No hay nadie que pueda saber qué es lo que podés. Vos no tenés que decir el sueño. Me olvidé y le voy a cortar la cabeza a todos ustedes. Me olvidé. Y era tanta la necesidad de Nabucodonosor que ya estaba ¿por qué? Por cortarles, matarlos. Hasta que le avisaron, el que cuidaba a Daniel, al rey, dice, hay una persona de los hijos de los hebreos. Aleluya. Hay una persona, podamos decir, que te puede traer la salvación. Hay una persona que yo conozco que puedan decir de ustedes. Hay una persona que pueda dar el mensaje con certeza. Hay una persona. Hay una persona. Hermanos, hay una persona. Viene Daniel. ¿Y qué hace Daniel? Si ustedes leen ahí van a ver que Daniel empieza a orar al Señor, hermano. ¿A quién iremos? Orar al Señor, orar al Señor. No era fácil. ¿Y qué hizo Daniel? Se acordó del sueño de Nabucodonosor.
eliminó a los magos y a los mentirosos. Y le dio la interpretación. ¿Por qué se olvidó? Ya lo dije. Y la otra, ¿por qué se olvidó? Era porque eso debía ser proclamado por un hijo verdadero de Dios. Nosotros nos tenemos que basar en aquellas personas que tienen testimonio de su conducta, de su relación con el Señor. Y siempre va a haber algún necesitado, va a decir, hay una persona que yo conozco. Y hermanos queridos, esta historia estaba sellada, dice en Daniel 12:2, porque le prohibió el ángel a Daniel de que, como él no lo sabía, que se descubriera esa parte del sueño. Estas cosas están selladas hasta el tiempo del fin. Ahí, como dice en el capítulo 9. Anda, Daniel, estas cosas, mira, quédate tranquilo, vos hiciste bastante ya. Descubriste el sueño olvidado de Nabucodonosor, dijiste todo lo que va a suceder con los diferentes imperios hasta el Armagedón. Quédate tranquilo, esto no te lo digo, porque están sellados hasta el tiempo del fin. Pero cuando pasaron los 500, 600 años y escribe Juan en Patmos, en Apocalipsis 22:10 le dice el ángel, adora a Dios, no te inclines ante mí. Así dice. Ya ha llegado el tiempo para que no selles el libro. Después de los 90 años, en el año 90 más o menos se escribió el Apocalipsis, ya se estaba anunciando y diciendo Dios a todo el pueblo que iba a creer en él. Ok, vayan descubriendo la segunda venida de Cristo. Vayan descubriendo. Pasaron 20 siglos, pero vayan descubriendo. No selle las palabras de este libro, dice el Apocalipsis 22:10, porque los tiempos ya están cerca. Sella el libro de esta profecía a Daniel, no selles a Juan las palabras de este libro. ¿Sabe qué quiere decir? Pueblo de Dios, despertemos, que ha llegado la hora para que descubramos los grandes acontecimientos que nos tocan vivir, para que nuestra fe, en vez de venirse abajo como se van a venir abajo lo del pueblo común, va a ser este pueblo victorioso que se va a levantar para con Tito decir y sentir esperanza bienaventurada, la segunda venida de Cristo. Cristo volverá, no como Mesías sufriente, sino como Mesías reinante. Y todo ojo le verá, y los que le traspasaron harán lamentación por él. Que Dios nos bendiga.